Buenas noches, señores padres de familia, queridos estudiantes. Quien les habla es la maestra Rocío Huelpaturo Suica, docente del área de comunicación. Y el día de hoy vamos a trabajar junto a sus menores hijos la sesión número 1, que es el reforzamiento a las sesiones brindadas el día de hoy por el Ministerio de Educación. Vamos a empezar aclarando algunas pautas importantes con relación al curso. Para poder desarrollar el curso tenemos que tener claro qué es lo que buscamos desarrollar en sus menores hijos. El área de comunicación lo que busca desarrollar son 3 competencias, ¿no? Y para eso vamos a ver la siguiente diapositiva. Tenemos 3 competencias que desarrollar en el área de comunicación. La primera competencia es se comunica oralmente su lengua materna. La segunda competencia que se busca desarrollar en sus menores hijos es lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Y la tercera competencia es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. ¿Eso qué quiere decir? Que buscamos que su menor hijo sea un joven competente, que se pueda comunicar oralmente, que pueda leer diversos tipos de textos y pueda redactar correctamente. A su vez, cada competencia va a desarrollar ciertas capacidades que voy a compartirles a continuación. Por ejemplo, la competencia número 1 va a desarrollar la competencia número 1, que es se comunica oralmente su lengua materna, va a desarrollar las siguientes capacidades que ustedes pueden ver a continuación. Sin embargo, yo he resaltado de un color morado 3 capacidades. ¿Por qué las he resaltado? Porque el día de hoy, en la sesión número 1 del Ministerio de Educación, sus menores hijos, a través de la radio, han podido escuchar dos textos, ¿no? O un texto partido en dos. ¿Eso qué se está buscando? ¿Qué está buscando el Ministerio de Educación y nosotros qué estamos buscando como docentes desarrollar en sus menores hijos? Que ellos puedan obtener información de textos orales, ¿no? Y que a través de eso puedan inferir e interpretar información. Y luego puedan adecuar, organizar y desarrollar ideas coherentes y cohesionadas, como lo que se pidió el día de hoy, se solicitó el día de hoy a través de las preguntas que se pedían desarrollar. Luego tenemos otras capacidades, pero el día de hoy lo que el Ministerio de Educación ha querido desarrollar, hemos buscado desarrollar junto con el apoyo de ustedes, son esas 3 capacidades que estamos observando. Posteriormente también tenemos la segunda competencia, que es lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Y las capacidades que se desarrollan son las que usted puede ver a continuación. Luego tenemos la tercera competencia, que es escribe diversos tipos de textos en lengua materna, con sus respectivas capacidades. Todas esas competencias buscan que su menor hijo sea un joven comunicativo, un joven que se pueda expresar correctamente, que ame la lectura y que pueda redactar textos. A continuación vamos a empezar con el reforzamiento de la sesión del día de hoy. El día de hoy, a través de la televisión del Canal 7, pudimos observar la sesión tipos de texto, ¿verdad? Yo sé que todos en casa han estado muy atentos y podemos visualizar en la pantalla diversos tipos de textos. Entonces, te solicito por favor que junto a la persona que tengas al lado puedas emitir juicios y decir y mencionar qué tipo de texto crees tú que sea cada uno de los que se muestra en la pantalla. Muy bien, tú te has podido dar cuenta, o quizás por ahí habrás dicho, veo ahí una receta,
¿no? Observo por ahí, no sé, un poema, ¿no? Ah, también he visto, hay una obra literaria, ¿no? O mira, ahí hay una noticia. Y ahí, bueno, dice discurso. Cada uno de los textos que tú has visto pertenece a un tipo de texto. Hoy en día existen muchos tipos de textos y cada uno de esos están clasificados de distintas formas. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy solamente son 4 tipos de textos. Existen muchos más, sí, y clasificados de diferentes maneras, pero solamente vamos a analizar 4. ¿Está bien? Muchos de los que vamos a analizar pues están aquí presentes y probablemente tú ya los hayas reconocido, ¿no? Pero vamos a poder ahorita, en este momento, a desarrollar la sesión. Antes de desarrollar la sesión, tengo que preguntarme, ¿qué será un texto? ¿No? Si me hablan de tipos de texto, tengo que saber qué es un texto. Bueno, pues un texto es una serie coherente de oraciones vinculadas entre sí, ya que desarrollan un mismo tema. Entonces todo lo que yo puedo coger, agarrar, es un texto, quizás agarro una obra, es un texto, agarro, no sé, quizás mi cuaderno, lo que yo redacto usualmente en el colegio, son textos, no sé, las recetas que mi mamá escribe para preparar un postre en estos días, es un texto, quizás escuchar lo que dice el presidente en televisión, es un texto, sí, todo aquello que tenga un conjunto de palabras, oraciones, ¿no? Es un texto. Pero ese texto debe tener esta característica. Este texto debe ser coherente, ¿no? Y las oraciones que estén o que formen parte de este texto deben estar vinculadas entre sí, deben estar relacionadas. ¿Por qué? Porque deben desarrollar un mismo tema, ¿no? Puede mi texto hablar sobre, quizás, puedo leer un texto sobre la contaminación, ¿no? Sobre el tema de la contaminación. Puedo escuchar, no sé, una noticia sobre el COVID-19, ¿no? Sobre ese tema. Puedo tal vez escribir en mi cuaderno las anotaciones, ¿no? ¿no? Sobre un tema determinado, etc. O puedo tal vez leer una obra y esa obra también desarrolla un tema, ¿no? Son textos, ¿no? Entonces, el texto, que quede claro, es una serie, debe ser coherente y debe relacionar oraciones que se vinculen, enfocadas en un solo tema, ¿no? En un mismo tema. Ahora, el texto observo que al lado de la diapositiva dice palabras, oraciones, párrafos. Sí, las palabras forman a su vez, forman oraciones, ¿verdad? Esas oraciones, ese conjunto de oraciones, lo que forman son párrafos. Y estos párrafos, que están separados por un punto aparte, a su vez, forman también un texto. Entonces, eso lo he puesto a un lado para que tú tengas más noción y tengas un poco más claro la idea de lo que es un texto. Bueno, a continuación, observas. ¿Qué puedes observar? Vamos a ver, ¿ya? Dice, observa e intenta explicar. ¿Qué relación hay entre la siguiente imagen y los conceptos de coherencia y cohesión? Bueno, para eso vamos a recordar lo que hemos escuchado a través de la radio el día de hoy. A través de la radio el día de hoy, en la mañana, se solicitaba desarrollar una pregunta crítica, una pregunta en donde tú podías exponer tu punto de vista, ¿verdad? Y te pedían que la respuesta que tú emitas o desarrolles tenía que ser coherente y tenía que tener cohesión. Es por eso que quiero aclarar qué es coherencia y qué es cohesión. Y por eso te pido y te solicito que por favor interpretes la imagen que tienes ahí en pantalla. ¿Qué observas?
Observa, dice, e intenta explicar qué relación hay entre la siguiente imagen y los conceptos de coherencia y cohesión. Imagina que ese tren es un texto. Imagina que ese tren que tú ves al frente es un texto, ¿verdad? ¿Qué relación habrá entre ese tren, la coherencia y la cohesión, si ese tren es un texto? Mira, dice acopladores, hay unas flechas, dice vagones, cabina de conducción. ¿Qué podría ser coherencia y cohesión? Entonces, te pido por favor que con la persona que tengas al lado puedas desarrollar esta pregunta con los saberes previos que tú tienes. ¿Qué será coherencia y cohesión? Responde a la persona que tienes al lado. Muy bien, ahora sí. Muchos habrán dicho que coherencia y cohesión podría ser algo que una el tren, o sea, algo que una el texto. Muchos habrán dicho que coherencia tal vez podría ser como un vagón y que la cohesión podría, no sé, unir, ¿no? Porque observamos ahí intersecciones, ¿no? También podemos ver que hay cabinas, ¿no? Entonces, vamos a aclarar qué relación tiene ese dibujo que nos quiere explicar qué es coherencia y cohesión. Vamos a primero desarrollar una de ellas. ¿Qué será la coherencia? Vamos a leer, dice, por lo tanto, para que estas secuencias de oraciones se conviertan en texto, es necesario que estén conectadas semánticamente, dándole coherencia al significado de este. ¿Qué quiere decir? Regresamos a la imagen anterior, que la coherencia es aquello, dice, la coherencia es aquello que conecta, ¿no? Busca que estén conectadas semánticamente. Entonces, la coherencia busca que una oración esté conectada con la otra. Que si en la oración A me hablan, por ejemplo, del tema o me desarrollan el tema de la vaca, la oración B me debe seguir hablando de esa vaca, del tema de la vaca, ¿no? Entonces, la coherencia lo que busca es que haya una secuencia, una continuación del desarrollo de un mismo tema, ¿no? No habría coherencia, no habría coherencia si la primera oración a mí me hablara de la vaca y la siguiente oración me hablara del deporte, por ejemplo. Ahí no habría coherencia. Por ejemplo, no habría coherencia si el día de hoy hablara yo sobre los tipos de textos y en un momento les comenzara a hablar sobre, eh, por ejemplo, sobre mi gato. Entonces no habría coherencia. Entonces, siguiendo la imagen que observamos, este tren es el texto. Los vagones podrían ser oraciones, pero también podrían ser párrafos, ¿no? Que están conectados. ¿Y por qué están conectados? ¿Por qué? Porque desarrollan un mismo tema. ¿Se dan cuenta? Desarrollan un mismo tema. Entonces vamos a ver. Dice, un texto es coherente si como lector soy capaz de encontrarle sentido y distinguir la organización de sus partes. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda comprender y entender la secuencia de esas ideas. Vamos a terminar con esta parte que es de coherencia y vamos a leer el siguiente ejercicio. Vamos a leer el siguiente texto. Dice, después de llegar al campus, me fui a mi habitación y deshice mi equipaje. Y luego nos dice, nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel coche. Ahora, te pregunto, ¿no? ¿Ese texto será coherente? Entonces te pido por favor que a la persona que tengas al lado le respondas si ese texto es coherente, sí o no, y por qué crees tú.
Muy bien. Ahora sí. Ahora sí vamos a ver el desarrollo del ejercicio. Bueno, observamos dos oraciones, ¿verdad? La oración que está subrayada con anaranjado y la oración que está subrayada con morado. Dice, después de llegar al campus, me fui a mi habitación y deshice mi equipaje. Inmediatamente la siguiente oración dice, nunca he sabido por qué mis padres me compraron aquel coche. ¿Qué comprendo yo? Me doy cuenta en este momento que la oración A de anaranjado me habla acerca de un hecho, de una acción. El hecho de yo haber ido a mi habitación y deshice mi equipaje, ¿no? Inmediatamente me dice, nunca he sabido por qué mis padres me compraron el coche. Me habla de algo completamente diferente. Si yo estoy hablando del hecho de haber llegado a mi cuarto y deshacer mi equipaje, probablemente lo que continúe hubiera sido, debería ser de manera coherente, quizás el hecho de que lo que yo a continuación hubiera seguido haciendo en mi cuarto, tal vez, y de pronto me recosté en mi cama, ¿no? Y de pronto me recosté en mi cama y mi mamá tocó la puerta, ¿no? Me sentía cansada porque el día de hoy había hecho mucho ejercicio, no sé. Entonces, me continúa narrándome lo que a continuación estaría yo haciendo, ¿no? En función a la información que brindé en la primera oración. Sin embargo, la oración que continúa me habla acerca de algo que mis padres, de algo que yo me he enterado, ¿no? Me enteré de que mis padres se compraron un coche. ¿No? Nunca he sabido, o sea, me enteré que se compraron el coche. Nunca he sabido, entonces me habla de algo distinto, algo diferente. Entonces no hay una ilación, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo quisiera hablar quizás de ello, podría hacerlo, pero a continuación hasta con un punto aparte, ¿no? ¿No? Y continuar con la redacción, pero antes de decir ello podría, ¿no? Narrar más cosas, ¿no? Entonces, en esa oración vemos que no hay coherencia. ¿Por qué? Porque la oración A me habla de algo y la oración B me está hablando de otra cosa. Para que sea coherente, ambas oraciones deben hablarme del mismo tema o debe haber una hilación entre ambas. ¿Ya? Luego vemos qué cosa será la cohesión. Dice, además de coherencia, el texto debe tener la propiedad de cohesión, es decir, presentar en su organización los procedimientos formales y lingüísticos que encadenan las distintas ideas o oraciones. Este proceso de cohesión se facilita a través del uso de conectores. Y regresamos al dibujo del vagón, del tren. En el tren, y creo que ahora sí vamos entendiendo qué es coherencia y cohesión y por qué puse el dibujo del tren. En el tren observamos, dice acopladores, ¿verdad? ¿Qué son esos acopladores? Son como cosas que enganchan cada vagón, ¿verdad? Entonces, me dice que la cohesión son ¿qué? Son conectores, son nexos, ¿no? Que se utilizan para conectar ¿qué cosa? Cada oración. Entonces, si yo observo el tren es todo el texto, ¿verdad? Cada vagón podría ser cada oración, ¿verdad? Que se entrelaza, que se une. ¿Y qué utilizo yo para unir estas oraciones? Conectores. Si yo veo en un texto conectores, estoy utilizando la cohesión, pero eso sí, hay que saber utilizar correctamente los conectores. ¿Eso qué quiere decir? Que hay diversos tipos de conectores utilizados de distintas maneras y en distintos momentos, ¿ya? Pero, para terminar con la idea, es que la coherencia lo que busca es que se desarrolle un mismo tema a través de las distintas oraciones, ¿ya? Y la cohesión lo que busca es enlazar esas oraciones a través de conectores. Entonces, con esas dos ideas
debiste o debes realizar las preguntas que se te solicitaron desarrollar a través de la radio, utilizando la coherencia y la cohesión. Ahora sí, vamos a desarrollar el tema que pudimos visualizar en la televisión, ¿no? Que es tipos de textos. Como ya te mencioné hace un momento, vamos a ver 4 tipos de textos el día de hoy. Hay muchos tipos de texto, pero vamos a desarrollar 4 nada más. Lo anterior que dije era para afianzar lo desarrollado en la radio. Tipos de texto. Vamos a ver 4 tipos de textos. A continuación vamos a ver el texto literario. ¿Qué será un texto literario? Vamos a ver. El texto literario usa un lenguaje literario, como dice su nombre, ¿verdad? Expresa el arte a través de la palabra y posee un fin estético. Ahora, existen diversos tipos de textos literarios. En esta oportunidad te voy a mencionar los siguientes. Tenemos la novela. Todos hemos tenido en nuestras manos una obra literaria, ¿verdad? En algún momento hemos leído una obra literaria. Entonces, una novela, ¿qué cosa es? Es un conjunto de narraciones escritas en prosa, que quiere decir de manera lineal, de manera corrida, ¿no? Que usualmente se dividen en capítulos. ¿Eso qué quiere decir? Que una novela es extensa, ¿no? El cuento. ¿Qué es el cuento? Es un texto literario breve que también narra una historia, ¿verdad? Ahora, se dice que la novela es un conjunto de cuentos. ¿Por qué? Porque la novela, en el desarrollo de la novela, nos narran diversas historias pequeñas o diversas historias breves, ¿no? Continuamos con la leyenda. La leyenda cuenta un hecho real o fantástico, ¿no? Acompañado de hechos fabulosos también, que narran el origen de algo. Usualmente, cuando las personas no tienen la forma de explicar científicamente algo, utilizan la leyenda. ¿Para qué? Para tratar de explicar el origen de algo, ¿no? Por ejemplo, el origen de la lluvia, el origen de la papa, el origen de quizás de un pueblo, etcétera, ¿ya? Luego tenemos la fábula. La fábula es un texto literario que se caracteriza por tener como personajes a animales. O sea, ¿qué quiere decir? Que humaniza a animales. ¿Por qué? Porque les da vida. Estos animales en la fábula hablan, se expresan, se comportan como si fueran personas, ¿verdad? Y nos deja al final una lección o una moraleja, ¿no? Eso es lo particular de la fábula, que nos deja una enseñanza al final. Y luego tenemos la poesía. La poesía es un texto literario escrito en verso o en prosa que nos transmite emociones y emplea diversas figuras literarias, como por ejemplo la anáfora, la catáfora, el símil, el hipérbaton, etcétera, ¿no? Figuras literarias que vamos a ver y desarrollar en clases posteriores. Esto a veces le da musicalidad al poema, a la poesía, ¿ya? Tenemos que tener claro también de que la novela, el cuento, la leyenda y la fábula son textos narrativos, ¿ya? Eso no debemos olvidarlos. ¿Por qué son textos narrativos? ¿Por qué? Porque nos cuentan algo, porque nos narran un hecho, nos narran algo, ¿ya? Eso no hay que olvidarnos. Ahora sí, a continuación te invito a hacer lo siguiente. Con la persona que tengas al lado, quiero que respondas las siguientes preguntas que te voy a hacer. Ya hemos visto los diversos tipos de textos literarios, entonces quiero, por favor, que me indiques qué número de las imágenes que tú ves al costado en pantalla, qué número simboliza o representa o me indica que es una novela. ¿Cuál de los textos es una novela? ¿Será el número 1? ¿Será el número 2? ¿Será el número 3? ¿Será el número 4 o será el número 5? Contéstale por favor a la persona que tienes acá.
Muy bien, probablemente has respondido correctamente. La novela que observamos en pantalla es la de Ave sin nido. Es una narración extensa, ¿verdad? Una obra de Glorita Mato de Turner. Una narración extensa que cuenta con varios capítulos en donde desarrolla una historia. Ahora sí, a continuación te hago la siguiente pregunta. ¿Cuál será un cuento? ¿Qué número será un cuento? Muy bien, quizás y probablemente has contestado que el cuento está en el número 5. Los tres cerditos. ¿Quién no ha leído Los tres cerditos? Todos, ¿verdad? Es una narración breve, corta, ¿no? Pero que también nos narra una historia. Ahora sí, a continuación te pido que digas qué número nos indica o en qué número observamos la leyenda, una leyenda. Muy bien, en el número 3, ¿no? La leyenda muy conocida de Manco Cápac y Magnolio, que todos la hemos visto seguro en primaria, ¿no? Quizás en primaria y secundaria también, ¿no? Muy conocida que nos narra el origen de un pueblo, el origen del Cusco, ¿no? Que antes, no, de alguna manera dándole, diciendo de qué forma se originó este pueblo, ¿no? A continuación te pido que me digas qué número nos muestra una fábula. Muy bien, ya quedan pocos si ya te has dado cuenta. La liebre y la tortuga. Esa fábula muy conocida, ¿verdad? En esta fábula los personajes se humanizan. Los personajes eh, hablan, se comportan como personas, como seres humanos, y al final nos brinda una moraleja, una enseñanza, ¿verdad? Y por último nos queda la poesía. Y ahí podemos ver el número 4. En torno a mí, dentro de mí, la calma habita. Gracias a ti, libertadora mía, oh noche. Esa es la poesía, ¿verdad? Que probablemente hemos anteriormente redactado una poesía, escrito una poesía, creado una poesía, declamado una poesía, ¿no? O un poema. Recordemos también que la poesía se desarrolla a través de versos, ¿no? De cada poesía se desarrolla a través de versos, eso no hay que olvidar. Luego tenemos el texto instructivo. Los textos instructivos tienen como propósito dirigir las acciones del lector o las acciones de la persona que lee el texto instructivo, ¿no? Nos muestran en sí los pasos que debemos seguir para hacer algo y los materiales que necesitamos para hacerlo. Entonces, el texto instructivo lo que hace es instruirnos para hacer o desarrollar alguna actividad. Generalmente se aplican para resolver problemas de la vida cotidiana, tanto en la escuela como fuera de ella. Por ejemplo, como utilizar un televisor. Puedo leer un texto instructivo de cómo puedo utilizar un televisor, de cómo puedo arreglar el televisor, de cómo puedo cocinar algún alimento, ¿no? Un texto instructivo de cómo puedo instalar una computadora, de cómo puedo pintar mi cuarto, de cómo puedo hacer una mezcla para pintar mi cuarto, ¿no? También. Inclusive el uso de cómo utilizar una computadora, cómo puedo utilizar un medio tecnológico. Entonces, todas esas instrucciones seguro que están desarrolladas a través de un texto instructivo. Por ejemplo, tenemos los manuales y las recetas, muy conocidas y muy vistas también. A continuación te muestro dos tipos de textos instructivos, ¿no? Quiero que tú me digas cuál podría ser una receta. La imagen número 1 o la imagen número 2. Y se lo contestas a la persona que tienes al lado. Muy bien. Probablemente que has dicho que la imagen número 1, ¿verdad? El texto instructivo puede ser un manual, puede ser una receta. En ese caso, la receta estaría en el número 1. Esta receta está compuesta ¿de qué? De los ingredientes o los materiales que yo necesito para elaborar este producto y de los pasos que yo necesito
seguir para elaborarlo. Luego, tengo en el número 2 aquello que me falta analizar, que es el manual. En este caso, es un ejemplo, ¿no? Podría ser de manual, un manual de cómo utilizar un cajero automático, un cajero bancario, ¿no? Entonces, en ese manual me explican de qué manera puedo yo ir a retirar mi dinero, de qué forma puedo utilizar mi tarjeta, de qué manera puedo introducir mi tarjeta en el cajero automático, qué pasos debo seguir, ¿verdad? Si quiero hacer un depósito, si quiero hacer retirar dinero, si quiero hacer una transferencia, si quiero hacer una consulta. Entonces, en ese manual me brinda los pasos de cómo qué puedo hacer para poder realizar esta actividad. Entonces, el número 2 me indicaría a mí un ejemplo de un tipo de manual del uso del cajero automático. Luego tenemos el texto informativo. Los textos informativos tienen como objetivo transmitir información sobre un hecho o un tema desarrollado, o un tema en concreto. Con este tipo de textos pretenden ser objetivos. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que se enfoquen en la realidad, dado que su intención es informar. Además, debe facilitar la comprensión de la temática, o sea, del tema. O sea, este texto informativo debe ser claro, debe ser claro para que las personas que lo lean puedan comprenderlo. Muy importante, ¿qué cosa es? Que el texto informativo no debe incluir nuestra opinión. Nunca el texto informativo debe incluir nuestro punto de vista, nuestra opinión, no. Porque si este texto informativo incluye nuestra opinión, ya no sería un texto informativo. Dejaría de ser y tendría otro nombre, que a continuación vamos a ver. ¿Ya? Entonces, este texto informativo no debe incluir nuestra opinión, porque el texto informativo se preocupa por contar los hechos tal cual ocurrieron, cómo sucedieron. Así nos haya gustado o no nos haya gustado, el texto informativo lo que busca es contar las cosas tal cual sucedieron. Por ello es que se dice que es objetivo. Un ejemplo de ello son las noticias. Este texto informativo se caracteriza ¿por qué? Porque también desarrolla ciertas preguntas. Por ejemplo, las mostradas a continuación, ¿no? Que es ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿A quién o a quiénes se les involucraron, por ejemplo, ¿no? Entonces, todas esas preguntas forman parte de un texto informativo. Estas preguntas deben ser desarrolladas dentro de un texto informativo. ¿Ya? A continuación vamos a brindar 3 tipos de textos informativos. Tipos de textos informativos. Tenemos 3 tipos. Tenemos el texto informativo comparativo, el texto informativo descriptivo y el texto informativo expositivo. El texto informativo comparativo, con este tipo de texto, por ejemplo, podemos generar comparaciones. Por ejemplo, podemos hacer un texto informativo de tipo comparativo, ¿no? Cuando, por ejemplo, haciendo una comparación entre el país de Estados Unidos y nuestro país, en función a las medidas que hemos tomado. ¿Qué medidas habrá tomado Estados Unidos para poder combatir el coronavirus? ¿Y qué medidas habrá tomado el Perú para poder combatir y afrontar la situación del coronavirus? ¿Habrán sido las mismas? No, ¿verdad? No habrán sido las mismas. Quizás habrán sido algunas parecidas, pero no habrán sido todas las mismas. Entonces, en ese momento puedo desarrollar un texto informativo de tipo comparativo. Luego tengo el texto informativo descriptivo. En este tipo de texto podemos escribir todos los detalles de sucesos que queremos contar, o sea, que queremos describir, ¿no? Por ejemplo, podemos escribir un texto informativo descriptivo sobre cómo afrontamos actualmente o responsablemente la cuarentena en nuestro hogar, ¿no? De qué manera puedo informar yo en mi texto y informar describiendo de qué forma mi familia afronta la cuarentena de forma responsable, ¿no? Luego tenemos el texto informativo expositivo. Podemos dar a conocer en este texto una investigación sobre hechos científicos. Por ejemplo, podemos escribir un texto informativo expositivo sobre los avances científicos que se está haciendo actualmente, ¿no? Para encontrar la vacuna
¿no? Para prevenir el COVID-19, el coronavirus que afrontamos en esta actualidad, ¿verdad? Entonces, esos son los 3 tipos de textos informativos. Luego tenemos el texto persuasivo. Quizás no hemos escuchado, no lo hemos escuchado con ese nombre, ¿verdad? Pero si yo te digo argumentativo, seguro que sí lo reconoces y sí te acuerdas de él. El texto persuasivo, también conocido con el nombre de texto argumentativo, es lo mismo. O sea, el texto argumentativo es lo mismo que el persuasivo, sí, es como su segundo nombre. O sea, ¿te das cuenta? Es lo mismo, así que no te confundas. ¿Cuál es la intención del texto argumentativo o persuasivo? La intención es exponer una idea o una serie de ideas con la finalidad de convencer al lector. Yo te voy a querer persuadir, yo te voy a querer convencer de lo que yo digo en mi texto es cierto. Si yo te digo a ti que los chanchos vuelan, tengo que buscar las 1000 maneras para que tú creas que los chanchos vuelan, ¿no? Entonces voy a buscar persuadirte, voy a buscar convencerte de que tú creas que los chanchos vuelan, ¿no? En mi texto. Ese es un texto argumentativo, un texto persuasivo. Buscar convencer al lector, ¿no? Por más que obviamente no sea cierto, ¿no? Que los chanchos vuelan, pero voy a buscar de todas las maneras para poder convencerte de que así lo es. Bueno, en este texto persuasivo o argumentativo, el autor se vale de varios recursos para convencer al lector de que su punto de vista es el correcto, por más de que esté equivocado, para poder persuadirlo a cambiar su posición, o sea, que tú tengas el punto de vista de esa persona, ¿no? Etcétera. Luego tenemos ejemplos de tipos de texto argumentativo o persuasivo. Tenemos, por ejemplo, los spots publicitarios que nos tratan de convencer para poder comprar el producto, poder adquirir el producto de esa marca, ¿no? También tenemos los artículos de opinión, tenemos los ensayos y tenemos los discursos, como por ejemplo el discurso del presidente que a diario escuchamos, ¿no? Que nos busca de alguna manera persuadir, convencer de afrontar nuestra cuarentena de manera responsable, ¿verdad? Luego tenemos, para finalizar, una frase que quiero que leamos y que entendamos muy bien. Dice, siempre hay una solución para cada problema y una sonrisa para cada lágrima y un abrazo, aunque sea virtual, para cada tristeza. Esta frase no solamente va para ustedes, sino también para sus padres de familias, para sus hermanos, para las personas con las que están pasando esta cuarentena actualmente, y decirles que mucha fuerza, muchos ánimos, que esta batalla dura la vamos a ganar todos juntos. No solamente por mí, por tu familia, sino más que nada por ustedes, queridos estudiantes, que son el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Cuídense mucho.